Hola, bienvenidos a La Vida en Estéreo, una conversación sin filtros. Arrancamos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, José? Hoy estoy yo, Gustavo, en directo, sin filtros, y aquí conmigo a mi lado está José, otra vez, otra noche más, y vamos a hablar de un tema que la verdad que igual a algunos les asustará, a otros no, pero es el tema de los ovnis, los platillos volantes, esos famosos objetos no identificados y historias que quitan el sueño. Entonces, ¿qué opinas al respecto, José, sobre el tema de los ovnis? ¿Has tenido alguna experiencia que hayas visto algún tipo de ovni? No sé, cuéntame, háblame, dime. Hola Gustavo, muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, la verdad que sí, tengo una historia ahí que contar, la verdad que a mí me sucedió desde hace un montón de tiempo. Hablamos en el año 2010 con unos amigos, dirección a Roque Nulo. Nada, lo típico, íbamos a ver ese día las estrellas porque realmente era un día perfecto. Ajá. Y aparte porque nos gusta el tema de la astronomía. Qué bien. Y como aficionado, claro, no como profesional, todo hay que decirlo. Ya. Y nada, pues decidimos ir hacia Roque Nulo, yo y esos amigos. Y una vez arriba, pues decidimos andar, decidimos caminar. Y con un poquito entre risas y demás, pues lo típico, ¿no? Llegas allí, todo oscuro, solo se ven las estrellas. Y se ven bastante bien las estrellas ahí arriba, ¿no? Porque no es lo mismo la capital, que las farolas impiden la contaminación lumínica, ¿no? Ahí se ve mejor. Efectivamente, una noche espectacular. Vamos, que ese día tocó Todo irnos despejado, todo y fue, despejadito. sí, todo despejado, todo fantástico. La verdad que una noche para recordar, la verdad para recordar. Y nada, pues una vez estuvimos arriba, decimos aparcar los coches y demás y decimos caminar. A medida que iba entrando la noche, sí es verdad que desde el inicio hacia lo que es la parte de Roque Nulo, pues ese sendero, pues a medida que íbamos entrando ahí, pues se iba haciendo un poco más de noche. O sea, no más de noche, sino más oscuro. Pero la zona era más oscura. ¿a qué hora más o menos fue cuando pasó eso? No recuerdo bien. 11, 12 No de la recuerdo, noche. no recuerdo bien. Nosotros solíamos subir en las veces que hemos ido en otras ocasiones sobre las 10 y pico más o menos. ¿Vale? Pero sí, pon tú que sobre las 11 y pico nosotros estuvimos ahí arriba. ¿Vale? Sí, en plan caminar y dar una vuelta de noche. Sí, recorrer un poco lo que es el sendero Ajá. que tiene muy bonito, que tiene lo que es el Roque Sí, Nulo. muy bonito, sí. Que la verdad que está súper bien. Y nada, pues estamos ahí, en nuestras andaduras, nuestras risas y tal. Y una vez llegamos arriba, pues nada, con un poquito del tonteo y el cachondeo, pues nos da por mirar al cielo y vemos una luz, que al principio todo normal, lo veíamos todo normal. Pero sí es verdad que la única diferencia es que nosotros un poco así, sí es verdad que habíamos visto ya aviones pasando por esa zona y ya no nos encajaba un poco lo que era la luz en sí, porque encima era muy brillante. Sí, porque la de los aviones como que parpadea, ¿no? Como que es una luz que... Claro, esto es algo que estaba fijo, una luz que estaba fija, Era constante. pero luz fija. muy luminosa. Luminosa, ¿tenía un color especial? Sí, un poquito amarillento, era como Amarillo. algo, sí, algo como que estuviese, no sé, para darle a entender un poco, tú sabes las luces estas que últimamente están de moda, que parecen amarillitas y tal. Las de neón, ¿no? No sé si son de neones, pero tiene un colorcito amarillito. Pues de ese colorcito era la luz, ¿vale? Y al principio, claro, nos quedamos y... No claro, era una estrella fugaz, no no parecía eso. no era algo que al principio se movía. ¿Qué morfología tenía? ¿Cómo era? ¿Era redonda? ¿Era cuadrado? ¿Qué aspecto te dio, José? Por la distancia que tenía no era muy visible, en el sentido de que no podíamos determinar exactamente lo que era. ¿Nos llamó la atención? Sí, es verdad. Nos llamó un montón la atención porque era algo que encima estaba ahí. Habíamos hecho comparación con las estrellas que estaban alrededor, los más cercanos que se podía ver. Y no, que no era lógico lo que estaba. Eso no era normal. Un satélite podría ser un satélite, porque a veces los satélites son como parece una estrella, ¿no? Pero que se mueve de manera constante. ¿Se te parecía eso o...? No. ¿Cómo se movía? No, ¿La velocidad variaba? Porque puede ser velocidad constante o velocidad
uniformemente acelerada, es decir, que aceleraba con... ¿Cómo era? ¿Qué aspecto? ¿Qué te pareció? Por el momento está todo tranquilo, todo bien, la luz al principio no se movía, solo simplemente había un foco muy enorme y se veía ahí una pedazo... Pero aumentaba, se aceleraba. Es decir... No, estuvo un tiempo parado, En un punto sitio, en un Sí, punto en un concreto. punto fijo. Al principio sí. No se movía. Al principio no se movía. ¿Parecía una estrella? Cuando intentamos... No, porque intentamos darle lógica a lo que veíamos. Ajá. Y no había manera. No había manera. O sea, no... Te digo, mira que teníamos comparación alrededor porque, claro, yo creo que las Islas Canarias tienen la mejor zona o las mejores zonas para ver las estrellas. Sí, Por las estrellas, lo que es. Es una ¿sabes? buena zona, de todas maneras. Esa ¿Sabes zona que- que escogieron ustedes es una buena zona para ver las estrellas. Exacto, y no solo lo decimos nosotros, sino también lo dicen los autónomos, que Canarias es el punto perfecto para mirar hacia el cielo, porque no hay tanta contaminación lumínica, ¿vale? Sí. Pues nada, después de haber hecho tanta reflexión y haber hecho un poco comparación con lo que veíamos alrededor, pues digamos en un punto flexible, digo, bueno, vamos a ver lo que podemos sacar de conclusión, porque claro, lo bueno de todo es que nosotros llevamos una cámara, está grabado. ¿Sí? ¿Lo pudieron? Sí, una cámara, sí es verdad que era un poco viejuna, por decirlo así. Claro, pues en aquella época es verdad que no está la tecnología que hay hoy en día, ¿no? No, y de casualidad que también el colega tenía una cámara ahí en el coche. Lo llevaba siempre por, no sé. Y por la noche, hombre, a ver, por la noche también es difícil Enfocarla, cámara, claro, porque por eso te no hay digo. luz, no hay, Por ¿sabes? eso No. te digo. Pero es que aún así se veía bien la luz. O sea, nosotros cuando grabamos el vídeo se veía bien. Y lo curioso que nos dio tiempo de grabar el vídeo. De todo lo que sucedió, dio tiempo Sí, de grabar fue el vídeo. mucho tiempo. Sí, claro. O sea, imagínate, desde que nosotros estuvimos arriba y vimos la luz un poco extraña, las comparaciones que hicimos y demás, pues, ¿qué habrá pasado? 5 o 6 minutos, según recuerdo yo. Ok. Pues ya la luz empezó a caminar. A caminar, no a caminar en plan caminata, sino más bien a moverse un poco rápido, un poco extraño. Y se desaceleraba. Sí, era como que primero iba por un lado, después iba para el otro. O sea, Se iba movía haciendo como zigzag. algo así, sí. Esa es la, Ok. ese es el término. Dios, que Ese es el movía, término. ¿no? Sí, la verdad que era un poco extraño. Pero sí es verdad que tampoco te sé decir exactamente la duración, sino por el vídeo que grabemos en ese momento, ¿sabes? Que es por lo que sabemos, porque si no nos damos cuenta tampoco el tiempo Interesante, pasó. si tienen guardado ese vídeo, pues hombre, Claro. estaría bien publicarlo, ¿no? Claro. Para que- Hombre, se llegó en un momento. si lo tienen guardado, claro. no sé En un si momento hace dado tiempo de eso, lleguemos a la conclusión, o sea, comentándolo y demás, de subirlo a alguna plataforma, incluso a una televisión pública, que también es muy conocida, para que nos dé un razonamiento, porque nosotros no entendemos nada de ovnis, Claro, o sea, no sabemos sí. nada. Fue curioso en cuanto a verlo, en cuanto a cómo sucedió todo. Y te digo que esa noche estaba para nosotros porque es así, porque claro, uno no va a cualquier noche arriba buscando cualquier No, cosa, claro. ¿entiendes? Y- No va con la idea de... De hecho, creo que no fueron con esa idea inicialmente, ¿no? De ver cosas, sino mirar al cielo, porque es un sitio que está muy bien despejado y se ve bastante bien el cielo, ¿no? Si no me Efectivamente. equivoco, es eso, ¿no? Lo que está... Sí, lo estás comentando bien. Es así, es así. Pues nada, empecemos a grabar vídeos y empezó a hacer unas cosas extrañas ahí, unos movimientos raros que a día de hoy me cuesta todavía creer que eso sea lo que es, porque no te puedo dar explicación exacta. ¿Nunca habías visto algo parecido? No. La primera vez que ves eso En el mi cielo. vida, lo que es el tema de ovnis, no. Te puedo comentar otra cosa, te puedo hablar de otra cosa que me ha pasado, pero en relación del tema de ovnis, no, jamás. Jamás habían visto Ok. una luz de esa intensidad. Jamás. Pues interesante anécdota, José, que te haya pasado eso y que gracias por compartirlo también a nosotros y a nuestros oyentes, que es un tema, ¿verdad? Que uno no lo ve hasta que... uno Hasta no que lo le cree pase. hasta que lo ve, ¿no? O sea, Sí, efectivamente, porque yo, por ejemplo, soy un escéptico en esas cosas. Ajá. ¿Entiendes? Yo soy una persona de que cosas que no veo, cosas que Cosas no que creo. no veo, cosas que no creo. Claro. Exacto. Y al día de hoy, pues me quedó un poquito una marquita ahí de qué es, qué fue lo que vimos nosotros. Porque no damos crédito a lo que vea. ¿En algún momento llegaste a pensar que podía ser parte de la imaginación? O, bueno, sí, podría ser que quizás eso no lo estoy viendo yo y lo estaban viendo todos estaban viendo lo mismo, ¿no?
Claro, date cuenta que nosotros grabamos en un vídeo. Nosotros estábamos grabando lo que estaba sucediendo en ese momento. Todos lo veíamos por igual. O sea, todos los movimientos que hizo la luz, hasta dónde desapareció, hasta dónde se fue, o sea, todo. Importante todo. también, esta pregunta te va a chocar, a lo mejor, no sé. ¿Había alguno estado bebido? ¿Había uno bebido alguna bebida alcohólica? No, estaban todos bien, ¿no? Todo Hombre, siempre bien. llegamos a ese razonamiento a veces, ¿no? ¿Seguro que te has tomado algo? O no había... No había. Éramos gente sana. Éramos Va, gente sana. En esa perfecto. noche íbamos a divertirnos un rato, sí, es verdad. Pero no con intención de nada. Sí, ¿Sabes? pues me hace gracia esa gente, tío, que cuando yo cuento una historia también de eso, dice, ¿seguro que te tomaste algún vinito o algo? Digo, que no, que no bebo así, que no. Tío, Claro, no, por eso ahí está la cosa de que cosas que no veo, cosas que no creo. Que lo que Claro. estaba diciendo en un momento dado, que hasta que no le pase a la persona, pues no va a saber realmente la vivencia que es o qué es lo que está viendo realmente, para darle una explicación. Y pudiste hacer un razonamiento, quizás de entender, a ver qué es lo que estabas viendo, le intentaste dar la vuelta, intentaste darle una lógica a eso que estaban viendo, que dijeron, bueno, a lo mejor no es un ovni, a lo mejor lo que estamos viendo es un proyectil lanzado de un fuego artificial o... ¿No le diste lógica? ¿Qué piensas? A ver, si es verdad que intentamos apaciguar un poco la cosa, en el sentido de que no vamos a venirnos arriba tampoco en algo que no sabemos lo que es, pero tampoco hay que descartar nada, en ese sentido. Lo que tú me estás comentando no puede ser ni un fuego artificial, no puede ser nada en concreto que podamos razonar en el sentido por la longitud, digo, de la intensidad de la luz. Y Era no solo muy eso, luminiscente, era muy luminosa. y sobre todo el balanceo que hacía desde el momento antes de irse, o sea, antes de marcharse, hasta desaparecer el objeto. Porque realmente no sabíamos qué es lo que lo estábamos viendo, nos quedamos impactados realmente. ¿Cogieron miedo? ¿Se asustaron? O No, dijeron, no tengo miedo. No. Hola, bienvenidos a casa. No tuvimos en ningún momento. ¿Cuál fue la reacción de ustedes? En ningún momento tuvimos miedo realmente. Si es verdad que nos paramos a pensar, incluso, sobre todo por el tiempo, porque mucha gente relaciona a veces el ovni y pierde un poco la constancia del tiempo, el intervalo, cuánto tiempo habrá pasado, cosillas así de otras cosas que hemos visto. Por eso digo en principio que no sé exactamente el tiempo, desde el momento que lo vimos hasta que desaparece el objeto, el tiempo transcurrido. ¿Entiendes? Sí, que es como un lapsus de tiempo que no puedes calcularlo, que a lo mejor pasa el tiempo muy rápido. Es como cuando esas leyes, esas famosas que dicen que cuando estás haciendo algo que te gusta, el tiempo pasa más rápido, y cuando estás haciendo un trabajo costoso, el tiempo pasa más lento. Algo de eso le pasó a usted. Algo así. Nosotros, sí es verdad que cuando lo vimos nos quedamos impactados. Primero nos quedamos mirando todos para arriba, uy, ¿esto qué es? A ver qué va a pasar aquí, ¿por dónde va a salir esto? Porque no sabemos exactamente lo que es. Y después, a raíz de cuando fuimos conscientes de lo que estaba pasando, o sea, lo que estábamos viendo, aún así, si sabía la explicación exacta de lo que era, por eso era a raíz de ahí, de tenerlo en vídeo, porque así lo podíamos llevar a alguien que sepa sobre eso, sobre el tema. ¿Sabes? Porque esto no es algo que se ve todos los días, claro. Ni tampoco comentárselo a cualquiera, porque no podemos tomar como locos. Mira, Sí, mira, ella está alucinando. Claro, ¿qué me estás contando? ¿Y qué te iba a decir respecto al tema ese? ¿Lo grabaron? Porque me estás contando que lo pudimos grabar. Sí. Y. Está documentado. Pregunta. ¿Cómo desapareció? Porque llegó a desaparecer, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue instantáneo? ¡Pum! Es decir, como una luz que desaparece. ¿O fue desapareciendo poco a poco, parpadeando en el cielo? No, fue algo rápido, pero no rápido en plan apago la luz y ya está. En ese sentido no. Sino como una especie de estrella fugaz. ¡Fum! Y ya está. Así tal cual. Entonces a lo mejor lo que vieron fue una estrella fugaz. No, pues estamos hablando por el movimiento que hacía nuestra estrella fugaz. Pues la estrella fugaz tiene aparece. un recorrido. La estrella fugaz tiene un recorrido, igual que los ateroides, igual que todo eso. No era recorrido hacia la Tierra, era recorrido como hasta No, hizo unos balances, está igual, y de buena Vale. primera, como que se fue hacia un cierto punto y desaparece. Vale. O sea, hubo un tiempo desde que hace ese movimiento de zigzag hasta que desaparece, porque nosotros lo vimos. Ok. Cómo salía escopeteado, por decirlo de una forma vulgar.
cómo salía corriendo ese Ajá. objeto y desaparece al mismo tiempo. ¿Entiendes? No es que desapareciera de la nada. No eran las Perseidas, no estaban en el día de estrella fugaz No, ni no, nada de no, eso. no. Claro, es importante destacar eso. Para nada, Gustavo, para nada, nada. Va. Sí, es verdad que fue algo bonito también, porque, oye, fue un momento que surgió, un momento incógnito, y cada vez que nos vemos los compañeros, los amigos, ¿no? ¿Se acuerdan Tal, de pues eso nos todavía? acordamos, claro. Nos acordamos de lo que pasó y aún un día intentamos dar explicación, pero No será todavía. no. Bueno, No hay pues, lógica, por lo menos para nosotros. ¿alguna otra historia que te haya pasado más, que te haya... Con así el tema acordado? de los ovnis, no. Esa O sea, fue la única y la que dices que yo no he visto Que nunca me nada marcaba. más como esto, que me ha pasado, qué raro que esto, que haya visto esto, ¿no? Exacto, sí, intentando, como bien dijiste antes, buscando un poco la lógica y tal. Pero no recuerdo nada así con el tema de ovni, no. Bueno, yo tengo otra historia, Bueno. pero no sé si Cuéntame. dejarla para el siguiente podcast, porque claro, este sería el podcast de la vivencia tuya, que me parece Sí, estupenda sí. y gracias por compartirlo, Sí. José. Pero en el siguiente podcast o en otro diré mi historia. Tengo una historia que es... es que es otra historia, es otro rollo, pero está claro relacionado con algo en el cielo. Ya lo contaré y me Vale. pasó con un amigo, no voy a decir quién porque si no me colgaría, pero sí me pasó una historia curiosa, digna de contar y es algo que la gente seguramente se va a quedar flipando porque hasta nosotros nos quedamos flipando. Pero al siguiente, otro podcast lo contaré y te lo creo que lo voy a contar. Sí. Sí. Pues gracias por la charla, José. Ha sido un placer. Nada. Gracias por escucharnos, gente, en nuestro podcast de hoy. Y bueno, como pregunta, oye, ¿qué opinan ustedes? ¿Le han pasado alguna vivencia? Cuéntenosla, que gustosamente estaremos encantados de escuchar vuestra historia. Gracias, José. Gracias, gente. Y nada, Chao. un abrazo a todos. Chao. Chaito. Chaito. Chao, chao.